otra semana más. Hoy os traigo Book Tag de las 3 autoras. Este vídeo lo vi en el canal de Mis Ganas de Leer, así que gracias Claudia por la inspiración. Pero antes, hoy es 24 de junio y no puedo pasar por alto felicitar a mi hijo Dani. Hoy cumple 15 años, nació la noche de San Juan. Aquí, bueno, pues celebramos la noche de San Juan y sobre todo aquí en el Levante, en el Mediterráneo español, pues en la noche acudimos a la playa, se hacen hogueras para quemar todo aquello que no nos ha gustado, para saltarlas luego y pedir un deseo, y en la playa cuando dan las 12 de la noche pues se saltan 12 horas. Así, o cada uno hace la versión que quiere, que entiende, que le apetece. No sé, aprovecho para preguntaros si esta costumbre o esta especie de ritual o esto también se celebra, se hace, se realiza en otros países. Así que los que vivís al otro lado, pues decidme, ¿qué hacéis la noche de San Juan? ¿Se celebra de algún modo? ¿Tiene algún significado especial? Aquí sí que lo tiene y, como digo, queda mi niño, mi hijo pequeño, felicitado por esos 15 maravillosos años y que lo quiero y lo adoro. Y como digo, en el canal Mis Ganas de Leer, Claudia hizo un book tag interesantísimo, dejaré el enlace por aquí abajo. Nombró varias autoras, algunas de ellas pues yo todavía no he leído, otras sí que he leído y pude entender sus reflexiones, compartirlas, con lo cual que me pareció tan sumamente interesante que dije, bueno, con lo que a mí me gusta leer a autoras. ¿Cuántas autoras he leído? Dios mío, voy a elaborar este book tag porque creo que también puede resultar interesante. Luego me he quedado con la pena, porque, claro, en cada premisa se nombran 3 autoras. Son 3 premisas, 9 autoras. Y yo particularmente hubiera sacado a relucir, no 9, sino 90 autoras de las que estoy alucinada, fascinada y que me encantan. Pero bueno, como esto no puede ser, sería inviable, sería un vídeo larguísimo, pesadísimo, así que voy ya a la primera premisa y dice 1. 3 autoras que adoro. Bueno, aquí en primer término, y probablemente por lo impactada, por lo enfrascada, por lo obsesionada que estoy en estos meses con Simone de Beauvoir y su segundo sexo, pues os traigo a esta autora. Es una autora que adoro, he leído alguna de sus obras, me parece una escritora muy talentosa, muy capaz, tuvo una vida muy interesante y esto se ve reflejado en sus obras y junto a Carol, mi compañera, ahí dejaré también su canal para aquellos que no la conocen porque realiza unos vídeos, aparte que ya siempre se lo digo, divertidísimos, con un sentido del humor que esto pues evidencia su inteligencia. Aparte realiza unos vídeos con un contenido muy interesante y por aquí voy a dejar su canal. Bueno, junto a ella he realizado la lectura conjunta de El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Prontito, cuando sea capaz de serenarme, organizar y ordenar y establecer y plasmar, es que es una tarea muy difícil, leerse un libro de esta envergadura que son 800, casi 830 páginas cargadas de historia, de reflexiones, de particularidades, una obra escrita a mitad del siglo pasado. Evidentemente, sobre este tema, si echamos la vista atrás 70 y pico años, existen pasajes donde la controversia y la polémica está servida. Ya profundizaré
y realizaré un vídeo expresamente de El segundo sexo. Ahora puedo decir que me parece una obra valiosísima, muy controvertida, eso sí. Me parece que la autora realiza un trabajo dificilísimo, un recorrido muy completo hasta donde pudo llegar, porque evidentemente si se escribió alrededor de 1950 no podía pensar como ahora pensamos en 2024, con el recorrido y el bagaje que llevamos las mujeres. Sí que me parece que se sirve de unos argumentos muy polémicos, en ocasiones soeces, incluso algunos de ellos a mí me han herido mi sensibilidad, me han parecido de una obscenidad apabullante. Se sirve de esos argumentos para explicar o llegar a un destino que ella visualiza previamente y como lectores nos quiere llevar hasta ahí, hasta ese destino, hasta ese punto, y evidentemente en nuestro tiempo no todo vale. Pero, insisto, propongo como una de las tres autoras que adoro a Simone de Beauvoir, indiscutiblemente. Es una voz femenina valiosísima, es una voz femenina que a través de ella podemos experimentar, reconocer la evolución de la mujer. Fue una mujer valiente, sí que vivió en ese pedestal de privilegio, de mujer blanca, de mujer europea, de mujer con recursos económicos, de mujer que pudo ejercer libertades que otras ni siquiera imaginaban. Pero, insisto, toda la obra de Simone de Beauvoir, en mi opinión, es un testimonio valiosísimo, por lo tanto, insisto, un grandísimo tesoro. Así que esta es mi primera propuesta. Otra autora que adoro es Selva Almada. Este año, concretamente 2024, he leído 5 o 6 o 7, ya no recuerdo, creo que casi todas las lecturas que he realizado de Selva Almada os las he traído ya al canal en estos últimos vídeos. Y bueno, pues otra de las tres autoras que adoro es la escritora Selva Almada, y para aquellos que quieran comenzar con la obra de esta autora portentosísima, recomiendo cualquier opción, cualquier elección es un acierto. Yo, después de haber leído varias de sus novelas, os recomiendo El viento que arrasa. Esta es una historia breve, es una narración breve. Recuerdo, Selva Almada es una escritora argentina contemporánea, nacida en 1973, y El viento que arrasa es una historia, es la historia de un pastor que viaja junto a su hija. Es un pastor protestante con una única hija adolescente, y a lo largo del recorrido que van realizando en coche se les estropea y acuden a un taller ubicado en medio, absolutamente en medio de la nada. Allí encuentran a un hombre de mediana edad, que es el mecánico. Este hombre cuida también a un muchacho, a un chico que acogió desde la niñez. Este joven pues es un joven adolescente también. Y estos cuatro personajes se convierten durante apenas un día, porque la narración abarca únicamente un día, que es el tiempo que tardan en reparar el vehículo. Estos cuatro personajes se convierten en el motivo perfecto para que la autora nos hable de virtudes, de flaquezas, de sus miedos, de los intereses de esos personajes, hasta conseguir crear una historia intensa, sugestiva, con un escenario fiero e inclemente. Nos sentimos parte de su historia en esta narración y en todas las que yo he podido leer de Selva Almada, de sus personajes. Utiliza habitualmente ambientaciones hostigadoras, muy incómodas, asfixiantes, y habla
de aquello que en ocasiones no posee palabras, habla de aquello que muchas veces nos golpea de modo silencioso, pero que ahí está, nos sale, nos hipnotiza con el esplendor, ya lo dije en el vídeo cuando hablé de esta autora, con el esplendor que tienen los artistas que se atreven y pasan a ese otro lado, al misterioso, al indeterminado lado, de los que sienten delicado, de los que sienten profundo y son capaces de otorgar una forma y ofrecérnosla así, de forma generosa. Así que mi segunda opción para estas 3 escritoras que tengo que elegir, escritoras a las que adoro, es Selva Almada. Y otra escritora que adoro, y ya lo sabéis los que seguís el canal, es Joyce Carol Oates, esta escritora estadounidense nacida en el año 1938. Ya he hablado de alguna de sus obras. Yo propongo, para aquellos que todavía no han leído nada de esta autora, propongo Delatora. Es una obra, creo que es una de sus últimas obras, es una obra, la última, yo particularmente es la última que leí de Joyce Carol Oates. Aquí nos cuenta la historia de una niña de unos 12 años, atormentada y aturdida por una violenta situación que vive en su hogar. Revela que sus 2 hermanos mayores han cometido un asesinato y esto bueno, provoca el rechazo y la repudia de sus padres, de su familia más cercana, y Violet, esta niña, es exiliada de todo su entorno. Bueno, es una narración, por un lado, en primera persona, nos habla Violet ya adulta, nos cuenta su historia, y por otro lado, en una segunda persona acusadora. A mí esta figura, este recurso que utiliza la autora me fascina, me intimida, me hace remover la conciencia, hurga en las mismísimas entrañas del lector. En mi opinión es un juego maestro que la autora utiliza para inyectarnos la tensión y el desamparo, que es lo que se vive a lo largo de toda esta narración. Joyce Carol Oates siempre trata temas muy controvertidos, donde la violencia deambula sin clemencia alguna, pero además de elegir estos temas controvertidos, que son ya de por sí una provocación para el lector, su forma de narrar es prodigiosa. Así que para aquellos y aquellas que todavía no habéis leído nada de Joyce Carol Oates, recomendadísima desde aquí, desde este canal, porque a mí me ha resultado un puro disfrute. Y ya voy a pasar a la premisa número 2, que dice así: 3 autoras de las que he leído una cosa, pero quiero leer más. Bien, aquí propongo en primer lugar a Leila Guerriero. Leí Teoría de la Gravedad, aquí lo tenéis. Bueno, pues esta obra, bueno, Leila Guerreiro, en primer término vamos a ubicar a la autora, es una autora argentina también contemporánea, nacida en 1967. Bueno, como digo, esta obra es imposible de encasillar, este texto, pues que no sabría. Ya hablé de él en su momento. Podría describirlo, ya dije, como fogonazos de vivencias de la autora, de emociones, esencias elaboradas, insisto, como solo una grande puede propiciar, una grande de las letras. Solo gente con el talento de Leila puede conseguir este resultado. Además, no nos estira a nuevas historias. Como dice Pedro Mairal en el prólogo, este no es un libro para olvidarse de uno mismo y flotar en destinos ajenos, sino un libro para caer
justo en el centro de nuestra propia existencia. He leído este parrafito y me lo había apuntado porque me pareció muy significativo. Esta es la sensación que una guarda a lo largo de toda la lectura. Es que caes dentro, en el centro de tu propia existencia. Es maravilloso lo que esta autora, en una obrita tan diminuta, apenas 190 y tantas páginas, pero medio vacías, porque es, como veis, es que es nada, nos permite experimentar. De hecho, ya os expliqué que este libro comencé a leerlo en digital e inmediatamente me detuve y dije, no, yo tengo que tenerlo en físico porque necesito subrayar, necesito sentirlo, palparlo, sobarlo, y así hice. Lo compré inmediatamente porque se convirtió en una necesidad tener físicamente esta obra. Voy a coger mi papel, que se me ha caído, me lo da Oscar, si no, no puedo seguir con las premisas. Bueno, he leído esta única obra de la autora argentina, de Leila Guerreiro, y quiero continuar con muchas más, porque además sé que esta autora pues ha escrito muchísimas historias, muchísimos textos interesantísimos, y a por ella que voy en cuantito pueda, porque bueno, con esta muestra he tenido suficiente para necesitar averiguar más de esta grandísima autora. Bueno, otra autora que he leído solamente una obra y que ya hace tiempo que leí esta obra y todavía no he tenido momento ni tiempo para continuar con ella, pero que ahí la tengo clavada, porque es que me impresionó, en este caso, la originalidad. En este caso me impresionó cómo consigue perfilar los personajes, qué profundidad, y con tan pocas palabras. Es decir, es una autora original y certera. Estoy hablando de la ecuatoriana, también contemporánea, nacida en 1988, Mónica Ojeda. Yo leí Mandíbula, es una obra muy compleja, pero sumamente interesante. Es una obra tampoco muy extensa, unas 260 páginas. Insisto, solo he leído Mandíbula de Mónica Ojeda, pero paso a explicar porque realmente me pareció una obra muy original, sobrecogedora y muy original, insisto, en primer término original, porque está narrada en diferentes tiempos y a varias voces, además de embarcarse en una minuciosa construcción psicológica de sus personajes. Es decir, los personajes que desfilan en Mandíbula, y como lectores llegamos hasta el tuétano, hasta la entraña misma. Y además son personajes complejos, en ocasiones siniestros, retorcidos. Ojo, personajes femeninos, todos ellos. Bueno, la historia comienza con el secuestro ya ejecutado de Fernanda, que es una adolescente alumna de un colegio de élite social, y esta niña, esta joven, es secuestrada por Clara, su profesora de lengua y literatura. La autora, con este escenario, agarra los hilos de la historia, de la compleja historia, y los teje con maestría, insisto, y con sumo acierto. Nos habla del mundo femenino y su violencia salvaje. Aborda el tema de una manera muy interesante. Nos habla de las relaciones materno-filiales, de la amistad, de la rivalidad, de la envidia, de la lealtad. Me parece una obra además con un lirismo original y muy trabajado, con una estructura compleja, insisto. Me maravilla el trabajo de Mónica Ojeda, es porque no se conforma con cualquier cosa. Tiene un propósito dificilísimo y lo remata con suma lucidez y con suma brillantez. Y esto
es para reconocerlo. Bueno, como digo, es una estructura muy compleja que mantiene un alto nivel, es una historia desconcertante y por momentos la violencia, la extrañeza me invitaron a querer escapar. Hay momentos en donde una ya no soporta más. En definitiva, es un cuadro perverso de la relación mujer-mujer en sus múltiples variantes. Así que ya lo leí hace, si no me equivoco, como poco 3 años, y ahí se me quedaron las ganas, las sigo manteniendo y en cuanto pueda continuaré con esta autora porque realmente es una autora muy, muy talentosa. Siguiente autora de la que he leído solo una cosa y quiero continuar es May Sarton. Leí Anhelo de raíces, pero quiero continuar, me lo apunté aquí, Diario de una soledad y La casa junto al mar. Bueno, esta es una escritora belga-estadounidense, fue una escritora, perdón, porque falleció en 1995, nació en 1912. Esta obra la traje al canal hace muy poquito, porque la he leído recientemente. Bueno, pues es una historia muy calmosa, muy serena, donde la autora, bueno, tras el fallecimiento de sus padres, percibe una herencia y siente una necesidad apremiante de darle un giro rotundo a su vida, y con esta herencia compra una casa vieja, antigua, hermosa, en un pueblo perdido, remoto, con muy poquitos habitantes. De allá que se embarca en la aventura y el desafío de reconstruir esta vivienda, dotarla de los recursos necesarios para una vida con ciertas comodidades y dotarla de alma y espíritu, que es eso que tanto necesita la autora en ese momento, en el ecuador aproximadamente de su vida. Bueno, pues la autora, este es el carácter general de la obra, y la autora nos hace partícipes, insisto, de esa reconstrucción y de la suya propia, porque van en paralelo. Se detiene en el jardín y su belleza, al final pretende el costoso equilibrio entre su persona y la naturaleza, entre la nueva casa y los años que ella ya ve que se le van escapando de un modo precipitadísimo. La narración es sosegada, la narración es madura y muy profunda, es un proceso concienzudo del que emerge como brillante y serena protagonista, y también aprovecha para hablarnos de la amistad, de sus miedos, de los apegos, del arraigo, y a mí me resultó un texto, pues al final muy sereno, sincero y reconfortante. Así que quiero seguir con esta autora. Ya os digo, me apunté estos 2 textos, estos 2 libros, Diario de una soledad y La casa junto al mar, como próximas lecturas de May Sarton. Premisa número 3, y dice 3 autoras que tengo pendientes. Bueno, propongo en primer lugar a la española Natalia Gómez Navaja y su obra La fiscal. Esta novela la compré hace 1 año y pico o un par de años. Fue muy recomendada, o yo en su momento leí varias reseñas muy positivas, adquirí la novela. Todavía no he podido leerla, ya digo que la tengo en casa, en la librería, 1 año y pico, 2 años. Óscar sí que la leyó, esta historia, me dijo que desde la primera página le enganchó, que es una historia que no puedes dejar de leer, desde el principio te engancha y ya lo que quieres es tener un huequito para ir avanzando y rematarla cuanto antes, porque es bastante trepidante, bastante interesante.
En fin, ya digo que leí muy buenas reseñas de La Fiscal, de Natalia Gómez Navajas, así que es una autora de la que no he leído absolutamente nada, pero de la que estoy muy interesada, por la que estoy muy interesada, y aquí tengo ya una de sus novelas para empezar en cuanto tenga hueco, pero el problema muchas veces es ese, que las ilusiones, los propósitos son muchos, son variados, pero el tiempo y las posibilidades en ocasiones no acompañan y son algo más reducidos. Pero aquí la tengo, a Natalia Gómez Navajas. Otra autora que tengo pendiente es Ursula K. Le Guin. De esta sí que leí algo, concretamente esto, conversaciones sobre la escritura, pero claro, esto no es representativo o no es algo que sirva para yo saber cómo escribe Úrsula o cómo escribía Ursula K. Le Guin. Esto es una serie de entrevistas, es un libro sumamente breve, no llega a 100 páginas, se divide en 3 partes, narrativa, poesía y ensayo, y en cada una de estas partes la autora nos acerca a su experiencia y a su intimidad, pues habla de temas como puede ser la imitación del escritor principiante, sobre esto dice ella y se pronuncia a favor y como algo necesario, es decir, el escritor cuando en sus comienzos debe de imitar a alguien para coger destreza y luego ya crear su voz propia, profundiza en la importancia del ritmo, en el peso de la gramática, en el punto de vista y la elección del narrador. Cuenta además cómo al principio de su carrera sus textos fueron sistemáticamente rechazados durante muchísimos años. Y además este brevísimo texto bueno, pues recoge textos, valga la redundancia, de la propia escritora y de otros escritores a los que ella admiraba, como fueron Virginia Woolf, Rilke, Gabriela Mistral o el mismísimo José Saramago. Entonces, me resulta un texto bastante interesante, pero lo que yo quiero es acercarme a la inventiva de la autora. Quiero leer alguna de sus novelas y ando algo desorientada, así que sí que me gustaría aprovechar para pediros consejo, que me dijerais qué obra me recomendáis para empezar con esta autora, porque ando bastante desorientada y me gustaría que me recomendarais alguna de sus novelas para comenzar, para ese primer tanteo, para ese primer acercamiento, y de verdad que os lo agradecería, porque a veces una no sabe por dónde tirar. Así que si me ayudáis con esto, yo felicísima y agradecida totalmente. Y la tercera autora con la que quiero comenzar es Alia Trabuco Cerán. Esta es una escritora chilena, también contemporánea, nacida en 1983, y he conseguido su novela titulada Limpia, pero tiene otras obras que me parecen también muy interesantes, como son La Resta y Las Homicidas. Así que esta es otra opción, otra ilusión que tengo para cumplir en los próximos meses. No sé si habéis leído vosotros y vosotras alguna obra de la autora chilena Alia Trabuco Cerán, pero sí que me gustaría que me dijerais si la conocéis, si habéis leído algo de ella, qué os ha parecido, en fin, que compartamos, que eso es lo interesante. Y así que ya concluyo este book tag, que me ha parecido
muy interesante. Siempre es interesante traer la voz femenina, sacarla de las tinieblas, traerla al canal, esas voces de mujeres escritoras que tanto tienen por decir y que ya tanto nos han dicho. Con esto concluyo en el día de San Juan, 24 de junio. Bueno, nos vemos muy prontito y besos, besos de nuevo para Dani, mi hijo, en su 15 cumpleaños. Besos, abrazos y hasta la próxima, cuentistas.